This conference. Ok, gracias. Un buen día y saludos a todos. Eh, mm, pues, Tengo el honor de tener aquí en el día de hoy a una gran persona, Ricardo Cordido, que amablemente se trasladó hasta la casa para que pudiéramos asegurar la interconexión, de manera que van a ver en el subtítulo durante su presentación mi nombre y mi apellido, pero ya saben que es Ricardo Cordido. Entonces, ¿quién es Ricardo Cordido? Ricardo es abogado egresado de la Universidad Santa María con especialización en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales y Medios de la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo es presidente ejecutivo de Exportaciones Globales. Esa es una empresa responsable de la coordinación y supervisión de proyectos y contratos de exportación, así como convenios con empresas internacionales en países como Aruba, Bonaire, Curazao, México, Colombia, Chile, España y otros países. Ricardo fue consultor legal del Centro Nacional de Comercio Exterior, siendo responsable de la coordinación y supervisión jurídica del comercio exterior de Venezuela. También Ricardo trabajó en Pequiven como representante legal de esa empresa a nivel nacional e internacional. Fue director legal del Ministerio de Justicia y asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores para la Comunidad Andina, Mercosur y las Naciones Unidas. Ricardo ha publicado artículos sobre arbitraje internacional, relaciones internacionales y transferencia de tecnología. También ha participado en innumerables seminarios y conferencias y congresos de Mercosur, ACNUR, CONAPI, FEDEVI. Ricardo es miembro del Colegio de Abogados de Venezuela y es presidente fundador de la Asociación Venezolana de Estudiantes en España. Es profesor de Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Santa María y ha participado en numerosos cursos nacionales e internacionales. Entonces dejo con ustedes a Ricardo Cordido. Adelante, Ricardo. Bueno, un placer, para mí es un honor. Muchas gracias, Arnaldo, por esa presentación. Primero que todo, bueno, a todas las personas que se conectan el día de hoy a través de esta interesante tecnología, gracias por sus minutos y su tiempo. Primero quisiera agradecerle primero, por supuesto, a Arnaldo Rodríguez por la gentil invitación a su casa y a esta ventana para conocerlos a todos, que con muchas ansias quiero escucharlos y conocerlos. Y agradecer también al señor Eduardo Betancourt, quien conocí hoy de Beneamérica. Gracias por dejarme entrar y conocer parte de su organización, al igual que al señor Carlos Sánchez, que tuve la oportunidad de conocer el día de ayer, de VAPA, también una organización muy importante para los venezolanos fuera de Venezuela y espero que después de esta charla el día de hoy, estas dos organizaciones también empecemos a sentar bases nuevamente en Venezuela. Es mi humilde intención. Bueno, me dejó solo aquí Arnaldo. Aquí estoy. Ok, bueno, voy a tomar estos minutos para conversar con ustedes acerca de un tema que a mí como venezolano, y creo que la mayoría de los que están presentes así lo son, bueno, también saludo a algunas personas que conozco, como Juan Urich, con el cual estoy compartiendo ahorita un diplomado y excelente ser humano y gran conocedor, ¿no? Un tema que me apasiona como venezolano, que son las exportaciones venezolanas. Muchas Desde hace gracias, muchos años, Ricardo. gracias Juan, como desde hace muchos años, como nos comentó Arnaldo en esa breve intervención, tuve la motivación de tratar de hacer algo útil por Venezuela, tratar de resolver un asunto y pensé que el problema más grave de Venezuela, hace muchos años, discúlpenme por mi ignorancia, pensé que era la pobreza. Entonces me fui a estudiar en España, efectivamente hice una especialización, hice una maestría en Relaciones Internacionales y Medios de Comunicación, hice un doctorado en Derecho Constitucional, todo esto pensando que el problema de Venezuela era la pobreza y que había que atacarla. Cuando después de tanto estudiar me di cuenta que estaba equivocado, que el problema de Venezuela no era la pobreza, eso era una consecuencia directa del problema más grave de raíz que tenía Venezuela, que al final de cuentas era simple y llanamente la falta de productividad. O sea, un país que no produce lo que necesita,
difícilmente puede mejorar su condición de vida. Entonces, ¿por qué las exportaciones? Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué no te dedicaste a producir? Bueno, porque necesariamente para exportar tienes que producir. Y las exportaciones, conociendo, como ustedes conocen mejor que yo, la ubicación geográfica estratégica de Venezuela, dije, bueno, esto es un potencial que tiene Venezuela inmenso. Nosotros tenemos que convertir, y me lo he propuesto desde hace muchos años, convertir a Venezuela en una de las 10 naciones más exportadoras del mundo. Y poco a poco, paso a paso, hemos ido de alguna manera abonando en ese camino. Y la idea de hoy no solamente es darle una charla magistral y hablarle sobre una cantidad de cosas, sino involucrarlos, hacerlos agentes de cambio. O sea, que Ángel Ceballos, que me está escuchando, el señor Francisco, Carrillo, Rafael, Héctor, etcétera, Varilla, se sumen, algo les motive, les haga tocar una neurona en su cerebro o en su ser y se motiven a ser agentes de cambio y empecemos a llevar esta voz a otras partes de Estados Unidos, a otros venezolanos. Eso es lo que a mí más me motiva, ¿no? Tratar de alguna manera, no convencerlos, sino hacerlos parte de esta nueva realidad que estamos viviendo en Venezuela. Y por eso quise llamar esta pequeña conferencia o charla un nuevo comienzo para las exportaciones venezolanas. Y es un nuevo comienzo no solamente para las exportaciones, sino para los venezolanos. ¿Ok? Mucha gente habla de Venezuela, yo hablo de los venezolanos. Es un nuevo comienzo para ti, Arnaldo Pérez, que me estás escuchando, para ti, Eduardo, para ti, Carlos, para cada una de las personas que nos están escuchando, su familia, sus hijos, para cada uno de ustedes puede ser un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo para esto que estamos viviendo. Bueno, no lo voy a hablar sobre el mundo petrolero, creo que ustedes me podrían dar muchísimo información y conocimiento histórico porque todos han pertenecido a la industria petrolera, igual que yo lo estuve, también pertenecía a PDVSA y a Pequibén hace unos cuantos años, también adquirí un gran conocimiento, pero nos puede servir de mucha utilidad toda esta historia para saber qué hemos hecho y qué podemos tomar positivo de todo lo que se ha hecho durante la historia desde que apareció el petróleo en Venezuela, desde que se empezó a producir y a exportar, etcétera, para tomar lo bueno y trasladarlo a estas exportaciones que yo vengo a comentarles eso el día de hoy. No les vengo a hablar sobre las exportaciones de petróleo porque sería como hablar sobre cosas que ustedes conocen inclusive mejor que yo, sino le vengo a hablar sobre las exportaciones venezolanas de productos no tradicionales, de productos diferenciados del petróleo, del gas, de corrientes de refinación del gas o del petróleo, etcétera, ¿no? Vengo a hablar de otros cantidad de productos que antes de que llegara a Venezuela, inclusive en los años 1920, 28, etcétera, antes que empezara a aparecer inclusive en 1800, creo que 75, algunos me van a decir que antes, cuando en la Alquitrana, en esta hacienda, la Alquitrana en el Táchira, en esta hacienda de este venezolano, apareció, creo que por un sismo o algo así, apareció el petróleo, y ya tenía, el señor ya cultivaba, si no me equivoco, café, bueno, hizo como un trastocarnos, veníamos de ser un país agrícola, muchos podrán coincidir o no con algunos historiadores en decir que inclusive éramos un país atrasado, muy rural, etcétera, etcétera, pero éramos además un país agrícola y apareció el petróleo y bueno, cosas como tan sencillas como por ejemplo el café. El café Venezuela llegó a ser, y esto a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, llegó a ser el primer exportador de café suave del mundo. Es interesante saberlo. Mucha gente cuestiona a veces la meta que nosotros proponemos, ser uno de los 10 mayores países exportadores del mundo, pero no se recuerdan que Venezuela fue el primer exportador de café suave del mundo, o el segundo exportador de café después de Brasil en líneas generales, hasta los años 1928. Entonces, si tomamos un rubro que ni siquiera era original de esta tierra, recuerden que el café viene de África. Entonces, y después se trae inclusive a lo que hoy en día se llama Venezuela. Entonces, si logramos traer un producto de afuera y lo llegamos a esos niveles, como también lo hicimos con el petróleo, de hecho, también Venezuela llegó a ser el primer exportador de petróleo en el mundo. Entonces, nos damos cuenta que sí somos capaces, que sí tenemos, que sí hemos hecho grandes cosas, bueno, sin hablar de la historia de Simón Bolívar, de estos grandes personajes de la historia venezolana,
los venezolanos hemos hecho grandes cosas en esta tierra y fuera de esta tierra. Entonces, el café es un gran ejemplo. El café, hasta los años 1928, fue, por hablar de este caso particularmente, fue un producto, bueno, el mayor exportador del mundo. Tenemos las condiciones ambientales, etcétera, para desarrollar este commodity, ¿no? Este producto. Entonces, claro, al igual que tal vez parecido al petróleo, el café nos encargamos en Venezuela hasta esos años solamente de sembrar el café. Yo siempre hablo de las tres en el mundo petrolero: la exploración, la extracción y la exportación. Claro, me quedo corto, pero con el café, de alguna manera similar, también sembrábamos el café y lo enviamos para afuera en quintales. ¿Cuál es la diferencia de esos años 20 con esta nueva realidad en Venezuela? Bueno, que ya hemos entendido, creo que hemos aprendido por casi 100 años, que lo ideal no es, no, la intención nuestra no es convertirnos nuevamente en el primer exportador del café suave del mundo, sino ahora es ir un paso más adelante, es desarrollar la industria del café en Venezuela, ¿verdad? Les pongo ese ejemplo del café, pero eso se traspola a diferentes otros commodities, otros productos y servicios que también vamos a conversar más adelante, donde podemos llevar aguas abajo, ¿verdad? Así como lo hablamos también en la industria petrolera, también en este tipo de industria cafetalera, también podemos llevar los aguas abajo y en vez de exportar solamente un quintal de café que no tiene casi valor agregado nacional, podemos desarrollarlo, tostarlo en Venezuela, podemos crear una marca y podemos entonces llevar un café diferenciado, ¿verdad? Afuera de Venezuela, como lo ha hecho exitosamente, por ejemplo, marcas colombianas. ¿Quién no se ha tomado un café de Juan Valdés en una tienda de Juan Valdés en Estados Unidos, ahora que están abriendo en Europa otras tiendas? Entonces, esa misma idea de darle un valor agregado nacional y llevar nuestro producto afuera es lo que estamos trabajando hace un tiempo en Venezuela para convertirnos en un país, uno de los 10 países mayores exportadores de productos terminados del mundo, no de productos de materias primas, porque eso lo hemos sido durante tal vez casi 100 años o más. Entonces, el café, para poner un ejemplo, los que tienen algún tiempo sin estar en Venezuela, podemos recordar que hace tal vez 10 años, 15 años, uno iba a los anaqueles de un abasto, automercado, quincalla, supermercado, etcétera, en Venezuela, y uno se conseguía con 10 marcas de café. ¿Quién puede recordar alguna de esas 10 marcas? Fama de América, El Peñón, algunos inclusive mis tíos mayores que yo me hablan de una marca que se llama El Negrito, cosa que no conocí, pero existía. Y así otras marcas. La diferencia de esa época con la actual es abismal. Para que tengan más o menos una idea de cómo está el sector cafetalero en Venezuela, eh, hoy en día existen legalmente más de 300 marcas de café en el mercado nacional. Algunos inclusive ya se están exportando. Hemos realizado exportaciones de Venezuela a algunas partes de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Pero irregularmente, que esto es un tema, no vengo aquí a hablarle de las cosas negativas, soy apolítico o soy muy político en todas las cosas, como lo quieran ver. Más allá de eso, hay unas 800 marcas que están todavía por legalizarse, por regularizarse dentro del ámbito nacional. Entonces estamos hablando casi de 1000 marcas de café venezolano que han aparecido en los últimos años en Venezuela. El ejemplo es mi familia, que yo soy cuarta generación de cafetalero, Café El Chimborazo. No sé si hay alguno presente que sea del hermoso estado de Yaracuy, de donde viene mi apellido Cordido, de Yaracuy San Felipe, que con orgullo lo decimos. Y bueno, mi bisabuelo Ricardo Cordido, después mi abuelo, mi padre y mi persona. Ahora, claro, mi familia fue expropiada de su finca, pero yo antes de que muriera mi padre prometí regresarle la finca. Entonces en eso estamos empeñados. Y además que nada convence más, queridos venezolanos que me escuchan, nada convence más que un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en el tema de las exportaciones antes del año 2007, era difícil tratar de convencer a personas naturales y a inclusive personas públicas y privadas, convencerlos de que había que mejorar la normativa actual, bueno, facilitar las exportaciones, todo este tipo de cosas. No les voy a decir que ha sido un camino hermoso y bello, ha tenido que ser construido durante muchos años,
pero veo con muchos buenos ojos que cada día se empiezan a abrir nuevos caminos. El venezolano, el que está en el sector público y en el sector privado, se ha dado cuenta que la mejor manera de trabajar es trabajando de la mano, con la cual coincido plenamente. No hay manera más exitosa de trabajar que no sea de la mano. Creo que hemos aprendido como venezolanos, seguramente muchos de ustedes lo han aprendido, que trabajar por grupos, por momentos te da beneficios, pero a la larga, como país, como ciudadanos, solamente trabajando de la mano, así pensemos distintos unos a otros, la única manera de trabajar y ser exitosos es trabajar de la mano unos con otros. Yo les traigo, muchos de ustedes seguramente han escuchado o han leído uno de nuestros grandes autores y grandes personajes, Arturo Uslar Pietri. Él habló hace muchos años, o escribió hace muchos años, si no me equivoco, me pueden corregir, en el año 1936, escribió un artículo que se tituló Sembrando el petróleo. Yo los invito a que lo lean, no solamente que lo escuchen, sino que lo lean. Creo que lo escribió el 14 de julio de 1936, salió en una revista que ahorita disculpen, pero no recuerdo el nombre, pero desde hace muchos años para acá vengo escuchando. Ahora con las nuevas tecnologías uno puede inclusive ver a un Larpete. Yo era de los chamos cuando era joven que me levantaba muy en la madrugada o me quedaba despierto para escuchar en el canal 5 Amigos Invisibles, Amigos Invisibles, y me parecía fascinante este señor. Bueno, él hablaba justamente, algunos le han dado una interpretación distinta, como solemos hacer los seres humanos, pero al final de cuentas él decía, vamos a invertir, bueno, él inclusive no tenía una muy buena concepción del petróleo, siempre lo estigmatizaba de una manera no muy positiva, pero al final él lo que quería decir es, tomemos los recursos que se están dando de este recurso petrolero y pongámoslo en la agricultura nuevamente y volvamos otra vez a ese mundo agrícola. Pero es que las exportaciones van mucho más allá solamente del mundo agrícola. El tema, por ejemplo, turismo en Venezuela. ¿Quién no conoce Venezuela? Y ustedes que trabajaron por todas partes de Venezuela, cada vez que uno tiene la oportunidad, yo que he tenido la suerte de ser invitado a conferencias en el estado Barinas recientemente, en el estado Portuguesa, en el Zulia, mira, en todas partes de Venezuela, yo conozco, solamente he ido, bueno, hasta el estado Amazonas conozco, no conozco del Tamacuro, de resto conozco prácticamente toda Venezuela, y donde uno va consigue sitios mágicos, gente mágica, hermosa, y hermosas, playas hermosas. ¿Qué playas más hermosas que Los Roques, que Morrocoy, etcétera? Eso también es parte de un producto de exportación. Ahí hay muchas ventajas donde Venezuela puede abrirse un camino y ahondar y expandirse, ¿no? Mira, Arturo Laprete nos decía en el año 1936, en este artículo decía, nuestra producción agrícola decae en cantidad y calidad de modo alarmante. Estamos hablando del año 1936. Si ustedes, yo no les hubiese dicho que eso lo escribió en el año 1936, ustedes podrían creer que lo estoy diciendo el día de hoy, ¿verdad? O también dijo en ese artículo, nuestros escasos frutos de exportación se han visto arrebatar el sitio en los mercados internacionales por competidores más activos y hábiles. Esto es algo que sucede, y lo dijo en 1936, y hoy en día todavía es una realidad. Pero yo creo que ya es tiempo de que hagamos un cambio, ¿verdad? Nos salgamos, algunos dicen out of the box, que salgamos de esta mentalidad y salgamos y tengamos la oportunidad de dar un paso al lado o al frente o atrás, como ustedes mejor lo consideren, y decir, ya va, o sea, tenemos una hermosa tierra, es un momento de activarnos. Y eso mismo que les comenté del café está empezando a ocurrir en otros rubros interesantes. Por ejemplo, a diferencia del café, el cacao. El cacao es un rubro muy interesante porque más allá de lo que digan algunas personas, el cacao nació, para los que no lo saben, en esta tierra, lo que hoy llamamos Venezuela, especialmente los que trabajaron por allá al sur del lago podrán coincidir conmigo que toda esa zona, en esa zona nació lo que hoy en día llamamos el cacao a nivel mundial, el cocoa, y nació en esta tierra. Entonces, este cacao del que estamos hablando, a diferencia del café, que tiene que cumplir con ciertas condiciones de altura, etcétera, el cacao se da en toda Venezuela. Es una oportunidad inmensa y grandísima. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y bienvenido Luis, que acaba de llegar a la conferencia. Lo que queremos es, no vamos a volver otra vez cuando la compañía guipuzcoana, que se llevaba el cacao también venezolano, muy interesante, y se lo llevaba para Europa,
y entonces allá lo procesaban, etcétera. No, vamos a trabajarlo. Ahora estamos haciendo tenemos el mejor cacao del mundo, y no por sonar egocentrista ni nada de esto, pero así como tenemos el mejor cacao del mundo, también tenemos que considerar, señor Pedro, que también tenemos el mejor chocolate del mundo. Y entonces estamos viendo grandes marcas, algunas inclusive que han tomado marcas venezolanas como Savoy, que era una marca venezolana que ahora la tiene una empresa suiza, pero también tenemos chocolates El Rey. ¿Quién no se ha comido un buen chocolate El Rey? Yo los invito a que se vayan, antes de la charla decían que ahora llegan cualquier cantidad de productos venezolanos a Estados Unidos. Bueno, los invito a que vayan a un automercado y compren un chocolate venezolano. Cada vez que compremos un chocolate venezolano, cada vez que compremos un café venezolano, cada vez que vayamos y compremos una batería de un carro venezolano, de un radiador, que hace pocos años exportamos el primer radiador de un carro hecho 100% en Venezuela, este radiador lo exportamos de Venezuela, estamos contribuyendo con nuestra familia, con nosotros, con los venezolanos, con los que están adentro y con los que están afuera, con los que van a regresar pronto y con los que nos interesa que se queden afuera para ayudar a expandir estos productos venezolanos afuera. Nosotros, con esa idea es que nosotros venimos a Venezuela. Nosotros queremos incentivarlos a ustedes, quiero motivarlos a ustedes que sean parte de este nuevo comienzo. Yo quería comenzar la charla hablando del nuevo comienzo según la Biblia y tal, pero dije, bueno, a lo mejor a algunos no les va a agradar y además soy muy respetuoso de las religiones de cada ser humano, pero hay una interesante anécdota en la Biblia, que es el de Jacob. Jacob, y yo no soy muy religioso, debo confesarlo, pero me parece que era interesante para ustedes comentarlo, que, bueno, este señor desde que estaba en el vientre, además algunos se van a sentir inclusive, de alguna manera, van a sentir muy parecido a este ejemplo que sale en la Biblia. Desde que estaba en el vientre de su madre, ya se peleaba con su hermano, porque él quería la herencia, entonces se peleó, le mintió, bueno, etcétera. Imagínense qué persona tan problemática que ya desde el vientre ya traía problemas a la familia. Bueno, y él, inclusive después de nacer, etcétera, fue siempre así, todo problemático, etcétera. Llegó a tener, si no me equivoco, hasta 11 hijos y 4 esposas. A lo mejor por ahí fue afortunado. Y al final de cuentas, pero para que ustedes vean, este ejemplo es hermoso porque Dios le dio la oportunidad de comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. En algún momento de su vida se peleó, estaba cruzando un río famoso que sale en la Biblia, se peleó con una persona, se peleó con este ser humano que estaba ahí, se peleó, no pudo vencer al ser humano, ni este señor pudo vencerlo a él. Al final este ser humano era Dios, y Dios le dijo, mira, estoy sorprendido, nunca te dejaste vencer, ¿sabes? Tienes una cualidad, a pesar de todas esas cosas malas, tienes una gran cualidad, nunca te diste por vencido, y eso también es lo que yo los motivo a ustedes, a no darse por vencido. No debemos darnos por vencidos, tenemos que seguir con esas ganas y ese amor que siempre han tenido por Venezuela, pero vamos a inyectarlo de una manera más bonita, más sana. No sé, yo los invito a que abramos los ojos y escuchemos no solamente lo malo, sino también lo bonito que está, que yo sé que ustedes defienden a capa y espada el ser venezolano, donde sienten orgullo de la arepa venezolana, ¿verdad? Que no es colombiana, sino es venezolana, pero eso tampoco es un mal un gran mal. Entonces, yo los invito a que, como Jacob, que Dios le dio la oportunidad y le dijo, a partir de hoy te llamas Israel. Le dio un nuevo comienzo y un nuevo nombre, que nosotros también, no les estoy pidiendo que se cambien de nombre, pero que de alguna manera, sin dejar de ser quienes somos, veamos lo que está ocurriendo en Venezuela y seamos parte. Yo creo que sobre todo con su conocimiento, su experiencia, yo creo que es muy importante toda la experiencia que ustedes tienen, de las cuales el señor Arnaldo gentilmente me ha comentado de cada uno de ustedes. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos y a Enrique, excelentes seres humanos. Nada más y nada menos que crearon 2 organizaciones importantísimas para unir a venezolanos. Qué bello es esto, que seguramente ni siquiera lo hacían por un fin económico, sino un fin mucho más allá de trascender. Que eso es lo que tenemos que pensar como venezolanos. ¿Cómo trascendemos? Cuando el señor Carlos y Eduardo pidieron un minuto de silencio, yo iba a pedir también un minuto de silencio desde ayer, por un gran venezolano que murió el 12 de septiembre,
que es Aquiles Báez. ¿Quién no ha escuchado? Y los invito a que escuchen Aquiles Báez, un gran músico venezolano del cual tenemos que sentirnos orgullosos. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo hermoso que compartir con los demás venezolanos, con lo cual podemos trascender. Eso es lo que yo trato de enseñarle a mi hija, trascender. Lo importante no es acumular riqueza, que seguramente es importante o es necesario, sino es trascender, dejar algo para lo que los demás, cuando pasemos de este plano, podamos compartir y que la gente diga, oye, qué interesante que este señor Ricardo Cordido tuvo esta meta de convertir a Venezuela en uno de los 10 mayores países exportadores del mundo. Y mira, llegó o no logró ver, pero mira, hoy en día logramos con esta visión. Entonces, yo creo que tanto que hemos estudiado, ¿verdad?, de la ubicación geográfica, ¿quién puede negar que Venezuela tiene una de las mejores ubicaciones geográficas de América y del mundo? Estamos tan bien ubicados, estamos casi que en el centro, como que decía la canción de Franco de Vita, estamos al norte del sur, estamos prácticamente en el centro de toda América. Y ahorita vamos a empezar a pasar las láminas, por favor, Carlos, cuando tenga oportunidad de pasar la primera lámina, vamos a ver más adelante en la exposición que Venezuela cuenta, como dicen los economistas, con ventajas comparativas y competitivas, trascendentales, que le están dando un cambio en los últimos años a Venezuela. Como vemos aquí, no Ricardo Cordido, he tratado de ser lo más correcto con las fuentes de la CEPAL. Algunos podrán criticar la CEPAL, pero bueno, es un organismo multilateral, perteneciente también a Naciones Unidas de alguna manera, y ellos comentan y dicen que las economías que más se van a expandir este año 2022, estamos hablando del año 2022, en exportaciones, los lidera Venezuela con el 10%. Algunos dirán, bueno, algunos del gobierno dirán, bueno, eso es tímido, algunos contrarios al gobierno dirán que eso es excesivo, pero bueno, ahí está, 10%, seguidos de Panamá, Colombia con 6.5%, República Dominicana con 5.3%, Uruguay 4.5%, Guatemala 4% y pueden seguir viendo, y Argentina, etcétera, ¿no? Este estudio que realizó la CEPAL, y del sondeo que hizo, y consiguió que Venezuela, bueno, se está expandiendo este año a un ritmo del 10% en exportaciones, y eso nos dice mucho, porque para quién es un secreto que más allá de que hay sanciones contra algunas personas o el país, sanciones, bloqueo, como lo queramos llamar, no quiero entrar en esa diatriba política de ya ponerle un nombre o el otro. Igual se los digo, Ricardo Cordido, no estoy pensando, yo eso para mí lo dejo en el pasado, yo no pierdo mi tiempo en ese tipo de cosas, igual que no pierdo el tiempo en decir si soy de izquierda o derecha, para mí eso es un tema de los años 1700, yo creo que eso debe quedar atrás. Yo lo que soy es venezolano. Si algo se le faltó decir a Arnaldo en esa presentación es que Ricardo Cordido, venezolano. Seguramente ustedes llevamos en esta sangre ese amor por nuestro país, y en eso es que hemos dedicado nuestro tiempo y nuestra vida, en enseñar que el venezolano es un ser, porque todos los países tienen grandes cosas. ¿Quién va a decir que en Estados Unidos? Mi novia está ahorita en Estados Unidos y me dice, wow, Ricardo, vas para un automercado, vas para Walmart y consigues gran cantidad de cosas. Consigues de todo, Ricardo. Fui a comprar, ¿qué fue lo que me dijo anoche? Fui a comprar, no sé si era un chocolate, una avena, algo de esto. Me dicen, mira, pasé más tiempo tratando de ver cuál compro, o leche, inclusive, leche de esta ahora que hay que tomar, ¿no? Porque ahora no hay que tomar leche de vaca, sino leche esta de almendra. Y se tardó no sé cuántos minutos en comprar la leche de almendra, ¿no? O el pan, me dice, mira, habían 15 tipos de pan distintos. Ya no sabía si era pan o no era pan, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, todos estos países, y yo he tenido la oportunidad de vivir en Europa, seguramente ustedes también tuvieron tiempo y oportunidad de vivir en otros países, tienen grandes cosas. ¿Quién va a negar que en todos los países hay grandes cosas? Pero en ninguno de esos países hay algo tan hermoso y tan único como en Venezuela, que somos los venezolanos. El venezolano siempre se ha crecido en la adversidad. Mira, el ejemplo, yo estudié en España y ellos agarraban y decían, no, es que la Unión Europea viene de estas cuestiones históricas, etcétera, y logramos pasar a ser la Unión Europea. Para algunos es un caso exitoso, para otros no es tan exitoso. Y ellos decían, y nosotros tomamos la idea de un tipo de otro país, no sé qué, y nos las trajimos para acá. Bueno, ¿sabes a quién se referían? A Miranda,
a Simón Bolívar cuando hablaban de Colombia, Colombia la Grande, que con los últimos años la llaman ahora la Gran Colombia. Esa idea de unir estas naciones fue parte de la enseñanza de los europeos. Dijeron, vamos a tomar esta idea, vamos a unirnos. Entonces, si los europeos después de una primera guerra, porque además creo que fueron guerras europeas, pero mucha gente lo llama mundiales, pero para mí fueron guerras europeas básicamente. La primera y la segunda guerra europea o mundial, y mira dónde está Alemania ahorita. ¿Quién puede negar el crecimiento exponencial que ha tenido Alemania en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial? Y todos los demás países de Europa. O pongamos otro ejemplo hermoso, Japón. ¿Quién puede negar que Japón quedó en la debacle con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? ¿Y quién pensaría que hoy en día Japón es la tercera economía del mundo? ¿Quién podría decir, quién hubiera podido pronosticar eso? Ni Nostradamus, yo creo que hubiera podido pronosticar algo así. Entonces, si Europa logró levantarse de esa manera, si Japón logró levantarse de esa manera, ¿ustedes no creen que Venezuela, que tenemos la mejor gente, y no es por sonar, no quiero sonar, desmejorar a nadie, ni ninguno, estoy hablando de raza, estoy hablando del ser venezolano, que es tan único y hermoso, que somos uno de los países todavía, a pesar de la situación, ¿quién va a negar la situación de Venezuela? Seguimos siendo uno de los países donde la gente, donde hay menos nivel de suicidio en el mundo, tasas de suicidio en el mundo, es Venezuela, uno de los países, de los 5 países que tienen menos tasas de suicidio, y por ende también de felicidad, a pesar de la situación económica en que Venezuela se encuentra, y los venezolanos, por supuesto, a pesar de eso, dónde estamos y lo que podemos llegar a hacer. Les pongo ese ejemplo porque muchas veces, a veces la gente, inclusive hace poco en una radio que Arnaldo tuvo la oportunidad de escuchar una entrevista, cuando le dije acerca de convertir y que vamos a ir en ese camino, hemos ido abonando ese camino de llegar a ser uno de los 10 mayores exportadores del mundo, la periodista con asombro y incredulidad, ¿no? Nos increpó sobre el asunto. Pero no importa, siempre van a haber personas escépticas, no creyentes, y la idea de la charla de hoy es sumar, ir sumando. Si cada vez más creemos, nos recordamos lo que llevamos en la sangre, estoy seguro que vamos a llevar a eso. Otro de los temas interesantes y sectores que me gustaría pasar, si Carlos es tan amable y pasar la próxima lámina. Carlos. Carlos está por ahí. Sí, ya te la vamos a... Gracias, don Carlos. Carlos, perdón, no don. Bueno, otro de las fuentes, y después vamos a la próxima lámina. Esta lámina, ¿qué nos habla? Nos dice, más allá de que creamos o no creamos en las cifras de el Banco Suizo hablaba de 20%, el Fondo Monetario Internacional, me pueden corregir, hablaba de 5%. En la realidad, el PIB en Venezuela este año está creciendo a un 18,70%. Claro, muchos me pueden decir, bueno, pero venimos de 90, de 80%. Sí, no estamos hablando de lo negativo. Antes de empezar la charla hubiéramos podido prender la radio, la televisión, el periódico y sabemos o hablamos con un familiar en Venezuela y nos va a hablar de la carencia de luz eléctrica, etcétera, una cantidad de cosas. Aquí estamos tratando de ver lo bueno que estamos haciendo como venezolanos, no gobierno, sino como venezolanos, como sociedad. Porque si algo está sucediendo en este momento en Venezuela es que el sector privado, las personas, los ciudadanos, el pueblo, como lo quieran llamar, son los que están realmente activando toda esta situación. Muchos me dicen, bueno, Ricardo, pero hace unos años solamente ¿cómo es que lo llaman? Los enchufados, ¿recuerdan ese término? No sé si llegó en Estados Unidos a escucharse mucho. Son los que están invirtiendo. Bueno, pero ahora los invito a que recorran Venezuela como yo he tenido la oportunidad de hacer y ahora se dan cuenta que es por todos lados. Viniendo a Casa de Arnaldo, ves que están abriendo nuevos locales por la avenida Rómulo Gallego, pero es que te vas para Barinas, están abriendo sitios, te vas para Amazonas, están abriendo sitios, te vas para Lara, para Valencia, para Carabobo, en gran cantidad de ciudades de Venezuela están abriendo, pero no solamente comercio, están abriendo industrias, están abriendo fábricas, se está sembrando mayor cantidad, como en épocas, creo que el maíz, por ejemplo, el ajonjolí, ustedes saben que Venezuela produce tanto ajonjolí que con el 3% de la ajonjolí que se siembra en Venezuela, se abastece el mercado local y el 97% de la ajonjolí se exporta de Venezuela. No sé si lo sabían. No sé si sabían, por ejemplo, que Venezuela está entre los 10 mayores productores de piña del mundo. Imagínense el campo y las posibilidades que tenemos con la piña venezolana. Pero no vamos a cometer el mismo error
y nos vamos a llevar, ¿verdad? No nos vamos a llevar esa piña para afuera para venderla en un supermercado en Estados Unidos o en Europa, en el Corte Inglés, cosa que tampoco sería, pero es mejor, ¿verdad? Agarrar y hacer una mermelada de piña, bueno, cualquier cantidad de productos relacionados con la piña o con otros productos. Esa es la intención nuestra, llevar a Venezuela a ser uno de los mayores exportadores de productos terminados del mundo. Otra de las cosas con las que quiero compartir con ustedes, bueno, aquí ven 18,70%, nos habla del crecimiento. ¿Qué es lo importante del crecimiento para los que son economistas y están presentes? Que haya, no solamente que sea por este año, sino que vengan para los próximos años, que sea por los próximos, yo diría 20 años, que sea un crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. Y para eso tenemos que ir trabajando. Una de las cosas que yo he aprendido de los asiáticos, en especial cuando hice negociaciones trabajando en PS, en Pequiven con contratos, era con los chinos. No sé si alguno tuvo la oportunidad igual que yo. El contrato que se me hizo más fácil para firmar con de todos y firmé y negocié contratos con gran cantidad de países y ciudadanos de muchos países, fue con los asiáticos, con los chinos. Y yo les decía, pero ¿por qué tan fácil? Negociaba las cláusulas de arbitraje y ellos me decían, estamos de acuerdo, no voy a entrar en detalles porque sería aburrido, pero siempre negociaba o la ley que aplicaba, o la ubicación donde iba a ser el arbitraje, o el lenguaje que se iba a aplicar. Y se me hacía muy fácil. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué ustedes aceptan? Recuerdo un contrato que firmamos y ellos querían que se hiciera el arbitraje en Hong Kong. Entonces yo le decía, mira, negado, escoge tú si quieres el lugar y yo escojo el idioma. Entonces me dijeron, no, escoge tú el sitio. Entonces yo le dije, Trinidad y Tobago. Y entonces ellos me preguntaron, ¿y qué idioma se habla en Trinidad y Tobago? Yo digo, inglés. Y entonces, bueno, inglés. Entonces hicimos que la clase de arbitraje se hiciera en Trinidad y Tobago en inglés. Y fue muy sencillo, realmente bastante, no, un poco más complicado que esto, no, es por el tiempo que no voy a entrar en detalle, pero al final de cuentas este señor me enseñó que los chinos, a diferencia de los ingleses, de los norteamericanos, japoneses, ellos planifican a 100 años. Ellos tienen planificada su economía a 100 años. Imagínense esto, ¿no? Que eso es lo que yo he tratado si algo he estudiado en Venezuela es lavar cerebros, ¿no? Creo que ese es uno de mis mayores posgrados, ha sido lavar cerebros. Les digo que no ha sido fácil, sobre todo en la administración pública, pero lo hago con mucho gusto, ¿no? Hacerles ver que es importante no ser planes solamente bianuales o quinquenales, sino hacer a mucho más tiempo, a 20, a 30, 40, 50, 100 años como hacen los chinos. Y esto se los traigo a colación porque esto que nosotros estamos trabajando, yo tengo un grupo de personas que trabajan conmigo y estamos abonando y estamos viendo a Venezuela dentro de 10 años, dentro de 20 años, y vemos qué hace falta para seguir con este crecimiento sostenido. Entonces hay temas muy importantes, por ejemplo, el tema financiero. El tema financiero es un sector que es necesario que para que siga creciendo las exportaciones y la producción en Venezuela, que tenemos que crecer. Ahí estamos trabajando en la creación de un banco de exportaciones, no público, sino privado, que en los próximos tiempos ustedes estarán al tanto. Otro de los sectores es el tema de seguros. El tema de los seguros es importante consolidar ese sector. Bueno, el sector de transporte es importante consolidarlo, expandirlo. Necesariamente podemos expandir la producción en Venezuela y tener ganas y clientes afuera de Venezuela, que ya los tenemos, pero si no expandimos nuestros puertos, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer, no? Entonces necesitamos expandir, multiplicar por 10 o más los puertos que hay en Venezuela, y para eso se requiere, por supuesto, financiamiento. Y aquí es donde también los llamo a reflexión, invitarlos a que sean parte de este cambio, que estando en Estados Unidos pueden acercarse a mercados, pueden acercarse a gente que tenga interés en invertir en Venezuela. Estamos claros que hay una situación ahorita, yo lo veo desde el punto de vista positivo, algunos me lo critican. Yo creo que la razón de que muchos venezolanos hayan salido de Venezuela, que en principio es algo negativo, también ha traído algo positivo. Ahora, por ejemplo, cuando llevamos productos a Chile, a Santiago de Chile, donde tenemos una casa de negocios, antes teníamos que hacer un estudio de mercado muy amplio para poder saber cuál era el gusto del chileno, etcétera, etcétera. Hoy en día, con un estudio de mercado flash, donde puedas saber el empaquetado y ciertas condiciones legales, ya hay un mercado cautivo de venezolanos que están esperando productos venezolanos. Y yo creo que eso les pasa a ustedes igual. No es lo mismo cuando ustedes van a un Walmart donde hay harina pan y ustedes ven el empaque
y dicen hecho en Venezuela, o también lo van a ver, sobre todo si están en Florida, que dice hecho en Colombia, pero es venezolano, es de una empresa venezolana que se llama Polar, y ustedes dicen, o compras de Goya, creo que es Hola. española, ¿no? Goya, yo pensé que era cubano, para que tú veas. Entonces, y usted dice, no, voy a comprar la venezolana, pero por lo menos al inicio, tal vez después algunos coincidirán conmigo que dirán, bueno, pero ya no es tan competitivo, entonces voy a comprar el Goya, ¿no? Eso posiblemente suceda. Pero para eso también, como venezolanos podemos trabajar, porque para nosotros ser competitivos en el mercado, si Carlos puede pasar a la próxima lámina, hay muchos ejemplos donde Venezuela por su ubicación geográfica, tiene ventajas competitivas sobre otros. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que el ron venezolano no tiene ventajas? Y bueno, no voy a hablar de la calidad de otros rones del mundo, pero el ron venezolano no tengo la menor duda que es de las 10 de los 10 mejores marcas de rones del mundo, 8 son venezolanas, y eso tiene toda una explicación detrás, histórica, legal. Hay muchas razones, muchos motivos, pero el ron venezolano, sin duda, a los que les gusta el ron, es uno de los mejores rones del mundo y tiene un gran mercado y ahorita está en plena expansión. Y además tiene también el ron, tiene un tema muy interesante, que es que viene inclusive igual que el petróleo, así como tenemos el petróleo, así como tenemos el ejemplo del vino, por ejemplo, francés, que se jactan los franceses, es decir, tenemos el mejor vino del mundo porque la cepa francesa, esta uva, es única de esta parte del mundo, o también lo dicen, creo que son los uruguayos o los argentinos, con el Malbec, que también dicen que, bueno, se quemaron los sembradíos que habían ferido, entonces solamente con esta cepa única en el mundo. Bueno, resulta que Venezuela tiene la caña de azúcar, lo que no lo sabíamos, una caña de azúcar que genéticamente es única en el mundo. Entonces, en algún momento, así como esa cepa de uva, también esa caña de azúcar tendrá a lo mejor una denominación de origen controlado, como lo tiene el ron venezolano, como lo tiene ahora, no sé si han escuchado del cocuy, que es como el tequila venezolano, por decirlo de alguna manera, que tiene denominación de origen controlado, y otros productos venezolanos que estamos trabajando para que se les dé esa denominación de origen. El café, por ejemplo, también merece en algún momento, si no denominación de origen, por lo menos denominación de origen controlado o DO, ¿no? Pero después eso sería otra charla aparte para no entrar en esos detalles. Pero bueno, Venezuela tiene, como les decía, no solamente en el café, no solamente en el chocolate, sino también, por ejemplo, en el ron, también tiene una gran cantidad de ventajas. Inclusive, si segmentamos un poco el mercado de ron, si nos vamos al sur de Europa, se vende el ron de marca venezolana, no llevamos allá la caña de azúcar y allá la procesan, sino mandamos un producto con un valor agregado nacional muy elevado, casi que el 100%. Al sur de Europa conseguimos el ron más económico, ¿verdad? Compite con productos y los botellazos que hacen los muchachos en ciudades como ciudades españolas, etcétera. Y si nos vamos al norte de Europa, conseguimos los rones que tienen un mayor tiempo de añejo, etcétera, y compite con grandes productos, whisky y, bueno, cualquier cantidad de productos, coñac, etcétera, que hay al norte de Europa. Y al mismo precio, no estamos hablando de $4, $5, sino 20, 80 y hasta $400 una botella de buen ron venezolano. Entonces, si el ron también, que lo ha hecho, el café lo está haciendo, el chocolate venezolano lo está haciendo, quiere decir que podemos ir explorando en otros mercados, en otros productos y también en otros servicios. Yo creo que el conocimiento que ustedes tienen puede ser exportado. De hecho, seguramente muchos lo están haciendo, están exportando su conocimiento a transnacionales, a empresas de Estados Unidos y de otros países. Y además hoy en día con la tecnología también se puede hacer. Nosotros llevamos a un tenor venezolano a que diera un concierto en Australia. Eso fue una exportación de un servicio de música. Qué hermoso llevar música venezolana afuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por cierto, en Australia hicimos la primera exportación hace unos años de malta venezolana y cerveza venezolana. Mira qué bonito que casi que literalmente los venezolanos que estaban allá estaban esperando casi que en el puerto que llegara la malta y la cerveza. Pero así como le digo todo esto bonito, también hay casos que no les vengo solamente a mostrarlo el arco iris y lo hermoso. Hay experiencias y que en el tiempo nos va a suceder, que van a suceder cosas que no son tan agradables, son experiencias que nos dan para aprender y corregir.
cuando llevamos por ejemplo, la malta a Australia, cometimos un error gravísimo, que en Australia está prohibido ponerle fecha de caducidad a algunos productos. Y nosotros le pusimos fecha de caducidad y eso le hizo perder a la empresa miles de dólares. Pero hoy en día, bueno, ahora está exportando millones de dólares. Entonces, fue una experiencia y eso sirve sobre todo también porque como venezolano, cuando un venezolano llega por primera vez a Chile, llega por primera vez a Australia, llega por primera vez la macadamia, no sé si quién ha comido macadamia, que es un fruto seco exquisito que se vende en Estados Unidos. Bueno, resulta que en partes de Estados Unidos se vende la macadamia hecha y sembrada en Venezuela. Qué bonita experiencia, ¿no? Y ahora esta persona se convidó y ahora está exportando chocolate venezolano con macadamia venezolana. Entonces, cada vez se siguen expandiendo productos y servicios venezolanos para afuera y yo lo que quiero es llamarlos a que sean parte de esto que está sucediendo en Venezuela. Y por supuesto, muchos me podrán preguntar, bueno, Ricardo, pero las condiciones están dadas. Bueno, siempre las condiciones van a estar dadas, pero se pueden mejorar. Nosotros venimos trabajando en las normas. Yo no soy político, yo soy hacedor de políticas públicas. Respeto a quienes han hecho de política su vida, su carrera, porque es un trabajo difícil. Siempre lo comparo como mi familia es muy musical, han estado en las artes, yo lo comparo con, ¿cómo se llama el cantante? Julio Iglesias. Julio Iglesias, bueno, algunos dicen que no es buen cantante, otros valoran su canto. Era más que todo, era un cantante. Él no era compositor de sus canciones, no era cantautor, pero cantaba hermoso. Entonces yo compongo la canción y se la daba a Julio Iglesias para que la cantara. Entonces, eso, ser político también tiene un valor importante porque es expresar algo que no es tuyo, pero tratar de convencer a la gente. Bueno, desafortunadamente en Venezuela la carrera política está bastante mal vista, pero no vamos a hablar de ese tema ahorita. Pero el hecho es que como hacedor de políticas hace muchos años, venimos tratando de hacer ese cambio en lo público y en lo privado. Como les decía, tratar de lavar los cerebros. Nosotros hace unos cuantos años propusimos una normativa que cambió radicalmente la manera en que llevamos las exportaciones en Venezuela. Si ustedes se acuerdan del control cambiario en Venezuela, el último fue Sencoex, antes fue Cadivi, antes Recadi, el chinito de Recadi. Y si nos vamos para atrás, mucha gente no lo sabe, pero en Venezuela existe el control cambiario desde el año 1928. Desde Juan Vicente Gómez existía el control cambiario en Venezuela. Eso para algunos inclusive es una sorpresa. Pero en los últimos años de Sencoex tuve la oportunidad de trabajar en una normativa y la normativa vigente en ese momento era algo así como providencia de los requisitos y trámites para exportar. Cuando yo vi esa normativa, eran más de 30 requisitos para exportar solamente una institución que estaba involucrada en las exportaciones, pedía más de 30 requisitos. Era una cosa, decía, Dios mío, pero con esto, ¿cómo vamos a hacer para exportar? Si esta solamente es una institución, ¿qué queda de las demás? Cuando hicimos el estudio científico, hicimos toda esa revisión, conseguíamos que habían más de 14 instituciones que estaban involucradas con el proceso de exportación y más de 900 requisitos para exportar. Cualquiera agarra y dice, voy a exportar, y cuando ve eso dice, no, prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Efectivamente, con los años esto se ha ido superando, se han reducido en más de 60% los requisitos y los trámites. Sigue siendo, desde mi punto de vista, sigue siendo excesivo, pero estamos trabajando en una nueva normativa que también quiero involucrarlos en una nueva ley de exportaciones, donde me gustaría escucharlos y que aporten si tienen a bien hacerlo. Al final vamos a dejar nuestro correo electrónico para que ustedes yo agradecería su aporte. Si algo he aprendido a trabajar con los años, como lo dije hace un rato, es trabajar de la mano con todos, trabajar con todo el mundo. Creo que es fascinante y es interesante. Y siempre escuchar a la gente. En esta oportunidad me ha tocado a mí hablar y hablar y hablar, pero me gusta más escuchar que hablar. Y si tienen a bien dar algún aporte a esta nueva ley, yo con mucho gusto la tomaré en cuenta e inclusive si hay oportunidad de conversar. Entre las cosas nuevas que viene esta nueva ley, quiero introducir el tema de las nuevas tecnologías, aprovechando todos estos últimos años que ha habido, que han revolucionado toda nuestra vida por el tema de COVID. Creo que es un momento trascendental de involucrar
el tema de las nuevas tecnologías en esto. Inclusive estoy hablando de inteligencia artificial que nos ayude a avanzar como país exportador. Por supuesto que está el tema, otro de mis temas favoritos es la burocracia. Soy contrario completamente a la burocracia y la corrupción, entonces creo que es fundamental que en esta ley se simplifique los trámites a niveles nunca vistos, como lo hicimos con esta providencia que estaba comentándoles hace unos minutos, donde le cambiamos no solamente el nombre, la providencia cambió de nombre y decía providencia para facilitar, estimular e impulsar las exportaciones. O sea, pasamos de una normativa que decía, tráeme los requisitos, tráeme todo esto que te estoy pidiendo para ver si te abro la barrera o te abro las puertas para que puedas exportar, a decirle al venezolano, exporta, envía tus productos afuera y después te voy a regular, te voy a revisar, voy a ver si estás cumpliendo con la ley, pero exporta. Hay una diferencia clara, contundente. Le estás diciendo al venezolano, te brindo el apoyo que necesitas para exportar. Inclusive en esa providencia quedó corta porque queríamos agregar la figura del defensor, del exportador. Pero bueno, algunas personas no logré, vamos a decir que la culpa es mía, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás. La culpa fue mía que no supe defender ese punto ahí, ¿no? A pesar de que toda mi vida he sido un buen negociador, inclusive fui juez contencioso administrativo, no supe ahí defender con ánimo. Pero no importa, el tiempo me está dando la oportunidad de nuevamente hacer una nueva ley y ahí créanme que vamos a introducir ese defensor del exportador. Otro concepto interesante, no los quiero aburrir porque a lo mejor no sé si hay algún abogado ahí, pero es un concepto que en Venezuela es nuevo, que se llama el silencio, en vez de negativo, el silencio positivo. En la ley venezolana existe que si usted hace una solicitud a cualquier organismo, ente, público, etcétera, y no le dan respuesta, la Constitución dice que que la respuesta tiene que ser oportuna y adecuada. Pero si no se da, opera algo que se llama el silencio negativo. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significó para miles de millones de venezolanos y empresas extranjeras que solicitaron, por ejemplo, Cadivi? Que el Estado a la solicitud no les dio respuesta. Y como no le dio respuesta, la gente dijo, ah, bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, la ley es muy clara y es una ley muy vieja que te dice que si en cierto tiempo el Estado o el organismo público específico no te da respuesta, se entiende que la respuesta es negativa. Nosotros queremos revertir esto con esta nueva ley, vamos a ver si convencemos y me ayudan a convencerlo, que una institución, vamos a poner un ejemplo, Bolipuertos o el CENIAT, que vamos a hacer un trámite, ¿verdad? Solicitando una licencia para exportar, por ejemplo. Y si este exportador pasan 3 días, a mí me gustaría que fuera solamente un día, porque con las nuevas tecnologías creo que podemos hacerlo. Si pasan, pero vamos a decir 3 días para que no suene tan, 3 días y ese ente no ha dado respuesta, opera inmediatamente el silencio positivo. ¿Qué significa eso? Que entonces se entiende que te están dando la licencia, te están autorizando la licencia. Eso es un trabajo que tengo todavía por hacer, pero es parte de las cosas que queremos involucrar en esta nueva ley. Y que todo sea automatizado, todo sea electrónico, así como lo hicimos hace unos años, y los invito a que lo vean. Logramos hacer un pequeño aporte en una ley de criptomonedas que se hizo en Venezuela, legalizando el blockchain y las criptomonedas en Venezuela. Hicimos el primer procedimiento administrativo que existe en ley venezolana. Fue hecho por mi persona, claro, un grupo de personas a mi alrededor, sería injusto no involucrar a otras personas, pero ese procedimiento administrativo que es 100% digital y que está legal y que está vigente en Venezuela, fue idea nuestra, idea mía, y te dice que todo lo mandes digital. ¿Por qué tengo que estar presentando una hoja de papel? ¿Por qué tengo que estar presentando una copia de cédula de identidad o una copia del RIF? Cuando es un organismo que ya lo tiene. Entonces pídeme el número, pero no me pides la copia del papel. Y entonces en este procedimiento lo hicimos todo digital. Todo el procedimiento se lleva netamente digital. Y ya tiene varios años, entonces ya ha sido exitoso y ahora lo podemos hacer, lo podemos llevar a esta ley. Bueno, otra de las cosas que queremos involucrar en esta ley es todo el tema de innovación, de creatividad, donde el venezolano tiene gran experiencia. Queremos apoyarnos en todo el tema de la ubicación geográfica que tiene Venezuela y, por supuesto,
aprovechar las condiciones climáticas que tiene Venezuela. ¿Estamos bien de tiempo? Ya tenemos una hora. Ok, ya vamos a cortarla. Si quieres, pasa, Carlos, la próxima lámina. Bueno, cuando tengas oportunidad, Carlos. Les voy a hablar sobre, para que ustedes aterricemos un poco lo que les estoy diciendo. Vamos a poner el ejemplo de las vendimias, del vino, de las uvas, perdón, de las uvas a nivel mundial. En todas partes del mundo, especialmente en Europa, que es el que más produce los países europeos, bueno, ahora Estados Unidos también produce muchas uvas, por supuesto. Existe una vendimia al año. ¿Ustedes saben cuántas vendimias se dan en Venezuela? No una, sino 2 vendimias al año. O sea, esto es no solamente una ventaja geográfica, sino ambiental, climática, donde Venezuela tiene grandes ventajas sobre otros países. Aquí no lo puse en la presentación, pero hay otro ejemplo interesante que es el de las baterías de carros venezolanos, donde nosotros competimos. Como ustedes saben, se abren el día 26, dentro de tan solo 10 días se abren las fronteras con Colombia nuevamente, y las baterías van a ser uno de los productos que va a empezar a exportar Venezuela hacia Colombia. Nosotros tenemos una ventaja con respecto inmensa, no solamente en baterías, sino en la mayoría de los productos, con respecto, por ejemplo, a uno de los competidores más fuertes o el más fuerte, que es China. Todos sabemos que China es el país que exporta, el país exportador número 1 del mundo, que desplazó ya hace unos años a Estados Unidos, y es el competidor más fuerte para las baterías venezolanas. Entonces, cuando analizamos ese caso, y con gusto para el que quiera se los podemos compartir esos datos, el producto venezolano comparado con el producto chino es casi de $1,000 menos por tonelada. O sea, nosotros estamos muy bien posicionados con respecto a ese producto, con respecto a China. Otra de las ventajas no solamente es precio, porque la gente siempre me dice, bueno, el precio, pero el precio solamente es uno de los factores. Pero ¿qué tal el traslado del producto desde China hasta Colombia, por decir algo? ¿Cuántos días creen ustedes que tarda desde China hasta Colombia llevar un producto? Pueden ser de 30, 40 días, a veces inclusive más, por estos temas que pasaron recientemente o hace unos años. Pero Venezuela estamos a horas de llevar productos. Y ahora también se van a abrir las fronteras con Brasil. Entonces, creo que el panorama, para concluir la exposición hasta este momento, creo que el panorama para Venezuela y para los venezolanos, sobre todo, porque es para los venezolanos a quien estoy dando esta breve conferencia, son muy positivas. Hay mucho por hacer, por supuesto, pero se nos van a abrir caminos muy importantes para poder exportar productos a América Latina, a Europa, a Estados Unidos, donde estamos cada vez llevando, como decía al principio de la charla, hay cada vez más productos venezolanos, y así tenemos que hacer, inundar todo el mercado de productos de calidad, porque además los productos venezolanos, ¿quién puede decir que el producto venezolano no es de los mejores del mundo? ¿Tenemos mucho que hacer? Claro que sí. No es lo mismo cuando yo veo a una señora hace 2 semanas que dio una charla en el Piedemonte andino, y la señora, mire, quiero exportar este café, una bolsita transparente. Yo le decía, bueno, excelente, porque lo primero que hice fue probar el café y conocer, ¿verdad? Como cuando hacemos due diligence y todo este tipo de cosas, lo primero que hacemos es KYC, Know Your Client, conoce tu cliente. Lo primero que hice fue conocer el terreno, conocer la siembra, conocer la calidad, si usan otra de las ventajas de Venezuela es que usamos, son productos naturales, que son en Estados Unidos, Europa cada vez se ve más, productos donde estén alejados de los agroquímicos, sino productos orgánicos, ese tipo de cosas. En Venezuela estamos abonando el terreno para eso. Y yo los invito finalmente a que sean parte de esta hermosa aventura de Venezuela, y bueno, demos el paso adelante. No tengan miedo a equivocarse, nos equivocamos, pero si trabajamos de la mano, creo que vamos a tener un futuro más brillante, más hermoso. Creo que es el futuro, la Venezuela que todos hemos soñado. Yo no creo que nadie ha soñado con una hermosa Venezuela, ver a una Venezuela desarrollada, llena de productos, de servicios, ver el venezolano desde el más humilde hasta el que más tiene recursos, verlo vestido y verlo bien. Yo creo que es un anhelo de todos los venezolanos, y que solamente trabajando de la mano lo vamos a lograr. Yo creo que la lección, ustedes pueden saber de la historia que se hizo en Venezuela. Creo que podemos aprender muchísimo del país petrolero que hemos tenido durante tantos años. Yo creo que ese conocimiento se puede traspolar a todo esto que se está haciendo en Venezuela de hace unos años para acá, que tampoco es nuevo.
Simplemente lo que estamos haciendo es sumando y sumando y sumando. Yo los invito a que cuando vengan a Venezuela, conozcan la nueva Eureka, la nueva Hacienda La Alquitrana, conozcan todos estos sitios donde los venezolanos, desde pequeños productores a grandes productores, están invirtiendo, están creyendo en Venezuela, están creando en Venezuela. Yo creo que es una oportunidad única que no hemos visto en los últimos 100 años, pero que, bueno, por situaciones adversas inclusive, se nos está dando la oportunidad histórica de transformar nuevamente y de llevar a Venezuela a buen pie. Bueno, no quiero terminar sin dar una pequeña frase de un gran ser humano que fue Miguel de Cervantes, que dijo básicamente algo como no estás experimentando en las cosas, no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Así que con estas palabras, bueno, concluyo mi exposición y gracias por su tiempo y escucharme. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esa charla en ese tono tan esperanzador. Vamos a esperar, como dijo también Cervantes, que logremos superar las amargas dificultades y realmente hacer estos sueños realidad. Entonces, vamos a comenzar el derecho de palabra. Te preguntan si a qué mecanismos de mentoría o financiamiento podemos acceder los emprendedores venezolanos para lograr con éxito la exportación. Ok, gracias por la pregunta. Mentoría. Sí, ahorita eso también se está expandiendo en Venezuela. Hay una gran cantidad de organismos privados, sobre todo. También hay algunos públicos que están prestando esta mentoría. No quiero hacer publicidad porque no me parece correcto, pero a través de nuestra empresa, nosotros con mucho gusto podemos dar esa mentoría. Exportaciones globales, ahí están los datos, y con mucho gusto, inclusive como mucha gente me pregunta, el 10% de los clientes lo hacemos de forma gratuita. Y lo que hacemos es darle el paso a paso, experiencias exitosas, donde hemos llevado empresas, que me he sentado con empresarios que prácticamente tuve que detener la reunión porque le iba a un infarto, porque estaba yo visiblemente emocionado, entristecido, y hoy en día este empresario está exportando a 17 países del mundo. Entonces, y es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Te preguntan también qué curso de exportaciones recomiendan para lograr exportar con éxito desde Venezuela. Gracias, Enrique. Efectivamente, también hay una gran cantidad de instituciones, entre las cuales les puedo mencionar brevemente, y tiene muchos años haciéndolo, ABEX, que es la Asociación Venezolana de Exportadores. Ellos cuentan algo así con más de 40 empresas que están afiliados a ellos. Ahí está el presidente Ramón Goyo, quien he tenido oportunidad de mi programa de radio y televisión de entrevistarlo. Es yaracuyano igual que mi familia, así que se los pongo a la orden. Pero también está CEBEX, está CABEX. Hay cada vez más, hace pocos años había una sola, ahora hay un grupo hay la escuela de exportadores, también pueden meterse por las redes sociales y ahí están por dar escuela de exportadores, creo que se llama, escuela de exportadores, escuela de exportaciones, también. La mejor recomendación que les puedo dar es 3 cosas: que empiecen con un producto o un servicio, porque el riesgo, así minimizan el riesgo. 2, empiecen teniendo en cuenta un país solamente para exportar, ¿ok? Creo que esos dos y bueno, por supuesto, tener administrativamente bien las cifras, los costos, ¿no? Es importante también los costos, la calidad del producto, por supuesto, y bueno, otras cosas que con mucho gusto los podemos apoyar, y si no se pueden, pero que lo hagan así, vayan paso a paso, a menos que me digan, Enrique, la persona me diga, bueno, tengo una gran cantidad de recursos, bueno, entonces olvídate de lo que te acabo de decir y empieza con gran cantidad de productos y etcétera, etcétera. Te preguntan, ¿qué rubros incluye el 10% de incremento en exportaciones? Mira, no hablé, por ejemplo, de ahorita que hay un rubro inmenso por diferentes razones también legales, etcétera. El rubro de pesquero es impresionante. Las personas que han tenido oportunidad de ir al Zulia,
y ver esas camaroneras que hay, bueno, ahorita están prácticamente, yo creo que no sé qué, no me gusta decir cifras que no son, pero un gran porcentaje de los camarones que se están produciendo en Venezuela están saliendo para la exportación, sobre todo para Asia. Pero además rubros de pescado, como tilapia, por ejemplo, es muy bien buscado, muy bien visto en países asiáticos, ¿no? Inclusive también en Estados Unidos. O por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan ¿cómo se llama? El pulpo, en su tinta, el pulpo a la gallega. Bueno, resulta que al norte de España se está consumiendo ese pulpo a la gallega, es un pulpo venezolano en su mayoría. Qué bonito. O el café colombiano, un porcentaje, algunos dicen que hasta el 60% del café, de esa mixtura de café que hacen en Colombia, viene de los campos venezolanos. Entonces, todos esos productos están incluidos dentro de ese 10%. Inclusive hemos tenido recientemente exportaciones de ganado, cosa con lo cual me alegro por un lado, porque bueno, cuando escuchamos que se exportara ganado en Venezuela, pero por otro lado, de alguna manera, que es lo que estamos tratando de cambiar de ese país exportador de materias primas a exportador de productos terminados. Yo prefiero exportar las piezas del ganado, ¿verdad? Exportar, por ejemplo, un roast beef, que estamos trabajando con una empresa venezolana, ¿puedo decir el nombre? Sí. Meister, que hace grandes productos. Prefiero exportar el roast beef que exportar el ganado a pie. Ok, te preguntan también, ¿cómo producir y exportar en y desde Venezuela con una situación país por más de 30 años que sigue destruyendo a los venezolanos y al país en todos los sentidos? Sí, esa es la pregunta recurrente siempre y es la duda que siempre nos hacemos. Siempre el dilema de que fue primero la gallina, el huevo. Ya sabemos que fue la gallina. Mucha gente no lo sabe porque el huevo contiene ADN de la gallina, pero no sabemos cómo ver el vaso, ¿verdad? Medio vacío, medio lleno. Algunos inclusive te dicen, no lo veas, ni siquiera ya no lo veas ni medio vacío ni medio lleno. Yo lo que los invito es a que produzcamos y exportemos. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber riesgo. Tal vez la persona que nos hizo la pregunta siente que tal vez antes había menos riesgo, que ahora hay más riesgo. Algunos pensarán que ahora hay menos riesgo que antes. Más allá de eso, siempre va a existir. Ustedes saben en el mundo petrolero que inclusive cuando hay más riesgo, hay más oportunidades, ¿verdad? También, inclusive, no sé si es triste, pero es una realidad, pues, ¿no? Entonces, o hay mayor margen de ganancia, etcétera. Entonces, yo lo que les digo es que más allá de toda esta situación de los últimos 10, 20, 30, 40, los años que sean, que crean en Venezuela. A mí, mis padres me enseñaron extrañamente en vez de ver para creer, como decía Santo Tomás, a mí me enseñaron a creer y después ver. La gente de San Felipe es así, la gente de Yaracuy. Nosotros yo creo en el ser humano, y eso, mira, se los digo y soy abogado. Y un abogado para que diga eso es una locura, porque si yo no veo el documento y la firma del documento, prácticamente no hay confianza. Yo les digo que por algo nacieron en Venezuela. Yo tuve la oportunidad, y tengo la oportunidad de vivir en Estados Unidos o de vivir en Europa, y estoy aquí. Me regresé de Europa para estar en Venezuela, porque dije, por algo nací en esta tierra. Pero podemos ser útiles afuera y adentro de Venezuela. No tenemos que sentirnos mal por estar afuera o dentro de Venezuela, pero lo importante es ser útiles y siempre cuenten conmigo, porque siempre se van a presentar dificultades en el camino, y cuando tengan algún problema, siempre pueden contar con nosotros, como lo hizo Bayer hace unos años, el laboratorio Bayer, que estaba exportando medicinas para México, que por cierto Eduardo Rodríguez Yoliti en ese momento dijo, ¿cómo es posible que estemos exportando medicinas cuando aquí hay escasez de medicinas? Yo decía, Eduardo, pero no en todos los rubros, o sea, no en líneas generales. Hay productos que son hechos en Venezuela inclusive, estos digestivos, hechos para el gusto del venezolano, que hoy en día se exportan para, por ejemplo, mercados como México. Entonces, claro, no estamos hablando de productos para enfermedades del cáncer, etcétera, que ni siquiera se producen en Venezuela. Entonces, siempre van a haber, eso es lo que les puedo decir, siempre van a haber dificultades, pero si trabajamos de la mano, podemos llevarlas adelante. Yo podría pasar todo un día comentándole todos los trabas y problemas que he tenido, pero todos los hemos ido superando satisfactoriamente, y la idea es sumar.
Y por eso es parte también, al amigo que preguntó, de incluir en esta ley el defensor del exportador, para que siempre tengamos una voz y además fuerte ante la autoridad. Siempre tener esa voz, pero las circunstancias han cambiado. Yo inclusive he pedido, mira, vamos a crear hasta una policía para proteger a los productores, cosa que antes nunca hubiese sido ni pensado, ¿no? Te preguntan, ¿existe un sitio donde uno pueda ver los productos de exportación disponibles y las leyes, regulaciones que rigen esas exportaciones? Buena pregunta. Sí hay. Yo podría pasarles el link más adelante, después de la conferencia, de la charla, puedo pasarles el link para que vean. Así como les dije, AVEX cuenta con 40, 50 expositores. Nosotros trabajamos con 157 empresas. Cada quien tiene un grupo. El Estado también tiene, tal vez a través de Bancoex, que es el Banco del Estado para las exportaciones, seguramente también ahí pueden conseguir algo. Hay gente privada que se ha acercado a nosotros que quieren crear también una especie de aplicación. Sí lo hay, pero como único, como un solo portal, no lo hay. Creo que podría ser Bancoex o la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Por ahí también se puede conseguir. Yo les puedo pasar los links. En cuanto al compendio de leyes, con mucho gusto les puedo pasar la normativa vigente y la que estamos trabajando. Mira, hay una última pregunta antes de dar el derecho de palabra. ¿Qué tal el tema de las importaciones en Venezuela? Buena pregunta. Yo les voy a ser sincero, yo hace unos años era enemigo de las importaciones, debo decirlo, lo confieso aquí, ¿no? Y eso va a quedar grabado. Pero con los años he entendido que para que el barquito salga, el barquito tiene que entrar. Y además que como abogado, uno de los principios fundamentales de todo abogado del decálogo de Couture es estudiar permanentemente. Y lo hice con respecto a las exportaciones y tuve que hacerlo en las importaciones. Y cuando nosotros vemos que ese Producto Interno Bruto que Carlos Entendiente nos pasó en una de las láminas, si tú pones las importaciones, también van en paralelo. Las importaciones, a medida que crece el Producto Interno Bruto de cualquier país del mundo, también necesariamente crecen las importaciones. Entonces, las importaciones son un bien necesario. Yo prefiero sacar productos de Venezuela, pero entiendo que también es necesario importar. ¿Qué hemos tratado de hacer? Tratar de que esa importación en su mayoría no sean productos terminados, sino sean materias primas que les sirva a estos productores para hacer parte de su producto y exportar. Y por eso, en los últimos 5 o 6 años, con lo cual he tenido la oportunidad de trabajar, hemos cambiado normativas, hemos dado arancel cero, reducido los impuestos, una cantidad de ventajas para que en esos diferentes sectores se pueda trabajar de manera más competitiva. Si es el caso de alguna de las personas que nos está escuchando que trabaja en uno de estos sectores donde no se le ha bajado los aranceles, por ejemplo, el sector calzado, por ejemplo, me pueden contactar también a mí, pueden contactar también a autoridades, etcétera, pero yo puedo también hacer el puente y acercarme a esas autoridades y decirle, mira, en este código arancelario específicamente debemos trabajar para bajar eso para poder traer productos a Venezuela. Sobre todo cuentan conmigo si son materias primas. Si son productos terminados, bueno, yo prefiero comerme un chocolate venezolano que comerme un sneaker, aunque es sabroso, hay que negar, no lo vamos a negar. Yo soy, de verdad que no sé si, yo soy un adicto a Venezuela. Yo digo que los venezolanos somos fanáticos de Venezuela. Ustedes y nosotros somos fanáticos de Venezuela. Yo a veces voy a un automercado y mi novia se molesta conmigo porque tardo rato en escoger una pasta de dientes y lo que estoy haciendo es buscando cuál pasta de dientes dice hecho en Venezuela. Yo veo, hecho en México, lo pongo, lo respeto porque los mexicanos son bellas personas, se llaman Venezuela. Brasilero, chévere. Hecho en China, chévere. No, hecho en Venezuela. Compro mi pasta de dientes hecha en Venezuela. Y así trato de hacerlo con todo, hasta con los cauchos, que sean hechos en Venezuela. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser como yo. Coincido también que hay que buscar la calidad, el mejor precio, etcétera, etcétera. Pero este es un momento de apoyarnos a todos, de apoyarnos. Entonces, cuando yo voy a estas charlas, cuando voy a recorrido por Venezuela, yo paso por todos lados y le compro. Denme acá. Yo fui a Chuspa el fin de semana pasado. No sé quién conoce Chuspa en La Guaira, en Vargas, como lo quieran llamar. Y
fui y me entré y entonces el señor tenía chocolate y le dije, dame acá, te lo compro. Y el señor, no, pero no me lo compro. No, te lo compro, dame acá, te ayudo. Y el señor me regaló otro chocolate más. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, bueno, vamos a pasar ahora al derecho de palabra. Están anotados en el derecho de palabra Jorge Cancoff, Pedro Figueroa y Juan Ure. Adelante, Jorge. Acuérdate que son 3 minutos nada más. Sí, bueno, Ricardo, muy interesante tu planteamiento y sobre todo tu gran optimismo que creo que todos los que estamos presentes aquí lo hemos admirado. Una de las cosas interesantes que hablaste fue el potencial agrícola de Venezuela. Para hacer un poco de historia, en los años 80, en la Coordinación de Petroquímica de Venezuela, hicimos un estudio con el IFDC, el International Fertilizer Development Center, un estudio completo sobre la fertilidad de todos los suelos venezolanos, los nutrientes que se requerían, nitrógeno, fósforo, potasio, la ubicación de los centros de acopio y distribución. Todo eso fue recomendado por un estudio, el cual tú que estás metido en la parte agrícola, a mí me tocó dirigir ese estudio en la Coordinación de Petroquímica, PDVSA, con un grupo de profesionales que rescaten, porque eso está allí, eso no hay que repetirlo, lo que hay que hacer es actualizarlo. Y esta institución de los Estados Unidos lo hace en forma gratuita. Y ahí estuvimos en Muscle Shoals, en Alabama, un grupo de personas que estuvieron haciendo este estudio. Lamentablemente no se hizo nada. Y yo les voy a decir por qué, porque no solamente la parte que tenía Pequibén en la parte agrícola no podía competir con petróleo. Era imposible que estando Pequibén y esta parte del sector agrícola dentro de petróleo, debido a la rentabilidad que dan los proyectos del petróleo, esto nunca se realizó. De paso, déjame decir de algo que es importante. El general Rafael Alfonso Rabar, con el cual me tocó trabajar un par de años, no directamente, pero a través de la coordinación, nunca estuvo de acuerdo que Petroquímica estuviese en Petróleos de Venezuela. Y no es porque él no creía en Petroquímica, él decía, estos son dos negocios totalmente diferentes y finalmente pues se separaron. Eso es lo que te quería decir. Busquen ese estudio, actualícenlo, porque ahí está toda la información y no vale la pena repetirla. Por otro lado, para que haya confianza en Venezuela, en cualquier tipo de inversión, deben haber reglas muy claras para los inversionistas, lo cual a mi entender no lo hay todavía. Cuando tú hablabas sobre los chinos, en el año 1980, yo participé en una reunión donde estaba uno de los ministros de Economía chino y le pregunté, ¿cuál ha sido el éxito de ustedes para que las empresas extranjeras inviertan en China? Me dijo, muy sencillo, en 6 meses sacamos una ley para los inversionistas para que supieran cuánto pueden invertir y cuánto pueden sacar del país. Eso fue en 1980. Jorge, se te acabó el tiempo. Ok, eso es lo que quería decirle, pues. Ok, Sí. ¿algún comentario? Sí, mira, de verdad que Jorge, agradezco mira, me tocaste la fibra porque el mejor trabajo que he tenido en mi vida fue en PDVSA, en Pequibén específicamente, ¿no? Y coincido plenamente y total y absolutamente contigo, porque, bueno, lo que decía el señor Rafael Alfonso Raba, que tú compartías con nosotros, yo no sabía, resulta que cuando yo llegué a Pequibén también me di cuenta de eso, que era un error, no sé si político o estratégico, mezclar las dos cosas, porque, y además en los últimos años, el presidente de PDVSA además era el ministro, ¿no? Entonces, además, siempre, por supuesto, yo siempre lo decía, cuando le pongas un documento de PDVSA y uno de Pequibén, por supuesto que va a tocar PDVSA, por supuesto, es algo lógico. Entonces,
Y además me tocó negociar, me acuerdo que me tocaba negociar los contratos de gas de Pequiven con PDVSA, y que luego se llamó PDVSA Gas, y nosotros le decimos, si no me das gas, no puedo producir, por ejemplo, llevarlo aguas abajo y convertirlo en PVC, por ejemplo. Y le puse una cláusula, me acuerdo que les pusimos una cláusula de penalidad si no cumplían, Jorge, con las cuotas de gas altísimas. Y ellos preferían en PDVSA Gas pagar la cuota que darnos el gas, ¿no? Entonces, eso solamente es un ejemplo de efectivamente lo que decía el señor Rafael Alfonso, es completamente, y además que el árbol petroquímico, así como el árbol petrolero, el árbol petroquímico es inmenso, grandísimo, creo que usted me podrá corregir, más de 1.800 productos, y cada día aparecen más productos que se pueden hacer con las corrientes de refinación del gas y el petróleo. Y me interesaría muchísimo, señor Jorge, estar en contacto con usted para tratar de conseguir ese estudio. Creo que sería muy importante, porque si algo hemos cometido el error en Venezuela es que, ¿se acuerda? Me lo decía mi papá, llegaba un gobierno ADECO y se olvidaba de lo que había hecho el gobierno Copellano. Llegaban los copellanos y se olvidaban de lo que habían hecho los ADECO. Y no quiero hacer sentir mal a nadie, llegaron los chavistas y entonces nos olvidamos de los ADECO y de los copellanos. Y van a pasar dentro de unos años, seguramente que va a venir un gobierno de otra tendencia y va a decir, ahora me olvido de los chavistas, de los ADECO, de los copellanos. Y no es así. Tenemos que remar. Yo no soy magallanero, yo soy caraquista. Pero si hay algo que aprender de los magallaneros, es que, sí, hay mucho de todo. Bueno, es que el magallanero en un barco, que somos Venezuela, todos tenemos que remar en el mismo sentido. ¿Qué pasa en un barco si unos reman para un sentido y otros reman para el otro sentido? Que es el ejemplo que decía Jorge con respecto a PDVSA y Pequiven. No es cuestión de separarlo y que son enemigos, no. Es simplemente de que son dos industrias. Armonicen. Y exactamente. Entonces yo creo que, bueno, ese es un dilema que hay que entender y avanzar sobre eso. Sobre el segundo punto que hablaste, sobre las reglas claras para inversionistas, también lo he trabajado, Jorge. Mira, el país, hay un estándar a nivel mundial que se llama Doing Business. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de meterse, se puede meter en internet y buscar Doing Business 2022, Doing Business 2021, etcétera. Y yo dije, bueno, yo quiero tomar, no copiar, yo quiero tomar del país que esté mejor, que donde los inversionistas vayan más, estén más interesados, tengan más facilidades. Yo quiero hacerlo, yo quiero traer y cambiar si es necesario la ley venezolana. Y me di cuenta que era Nueva Zelanda. Hace pocos años era Nueva Zelanda, el país donde doing business era mejor, donde tenía las mejores condiciones para invertir. Bueno, sorprendentemente, y pueden verificar lo que les estoy diciendo, cuando me fui a la ley de Nueva Zelanda, resulta que era una ley de los años 70, una ley viejísima, y cuando la comparé con la ley vigente venezolana, era muchísimo más restrictiva que la venezolana, muchísimo más restrictiva. Entonces, y se los digo como abogado, ¿qué saqué como conclusión de eso? Que no solamente falta la ley, hace falta lo que estamos haciendo el día de hoy, generar la palabra, y la Universidad de Harvard, con la que he tenido oportunidad de intercambiar estudios, conocimientos, charlas, conferencias, etcétera, un gran profesor siempre te habla de la confianza. Y la confianza, más allá que sí se termina plasmando en un contrato, tiene que haber una confianza. Si yo no tuviera confianza suficiente con el señor Arnaldo Rodríguez, yo no estaría el día de hoy sentado aquí al frente de ustedes en su casa, que amablemente, por cierto, y agradezco, me permitió. Entonces, eso es lo que yo quiero con todos los venezolanos. Vamos a tejer nuevamente esos lazos de confianza. Estoy seguro, y esto es ya un cliché, que hay más cosas que nos unen que nos desunen como venezolanos. Que si al señor Pedro Figueroa le gustan son las 7 estrellas de la bandera, son 7 estrellas de la bandera. Que al señor Eduardo le gustan son 8 estrellas, son 8 estrellas. No me interesa. Lo importante es que sumemos, ¿no? Entonces aquí en Venezuela hace muchos años, tú vas por toda Venezuela y consigues que un parque, una cosa tan sencilla como un parque nacional, como es el Guaraíra Repano o el Ávila, entonces cada cierto tiempo le cambian el nombre. Se llama de todas las maneras que quieran. O sea, aquí buscan siempre cómo dividirnos, y nosotros lo que tenemos que buscar es caminos de cómo unirnos. Siempre vamos a ser seres humanos y siempre vamos a pensar distinto, y eso es hermoso y eso es democrático, etcétera. Pero más allá de eso, somos venezolanos. Así como la comunidad judía con la que tengo oportunidad siempre de trabajar. Los hebreos, ellos inclusive, excepto en Venezuela, primero son hebreos y después son judíos y después son estadounidenses, son judíos y después son israelitas. En Venezuela es interesante, primero son venezolanos y después son judíos, y lo puedo decir con conocimiento de causa.
Ok. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Pedro, 3 minutos. ¿Me escuchan? Perfecto. Felicitaciones, doctor Rodríguez. Voy a leer las primeras líneas del chat que mandé, que dice: gracias por su experiencia y por su amor al más bello país entre los 45 que he conocido, incluyendo Nueva Zelanda. ¿Qué nos puede decir sobre el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, y me permitió exportar tecnología del upstream en el año 1975 a un país latinoamericano y ganar una licitación internacional compitiendo con los grandes? Al iniciar su charla, dijo que la pobreza no es el principal problema de Venezuela, es la productividad. Les muestro la carátula de este libro, que es Detrás de la pobreza, redactado por el Centro de Investigación Social de la Universidad Católica, quien luego pudo agrupar a universidades del Zulia, de la Central, etcétera, así como al IESA, otras instituciones como CISOR y como CICE, incluyendo la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, para estudiar las verdaderas razones de la pobreza. Un país con gente pobre, donde los elegidos, como dice la Constitución americana, la venezolana y otros más, están obligados a crear felicidad a los que los han elegido, por el pueblo que lo ha elegido, sin hacer discriminaciones. Y felicidad no existe en los cientos de barrios que yo he visitado en Venezuela, 45 los últimos 3 años que estuve en Venezuela, en Caracas. Entonces, ¿usted no cree que productividad involucra también a mayor valor agregado? 10 años, 1980 a 1990, me pasé en Venezuela tratando de convencer a lo que es darle mayor valor agregado a nuestra industria petrolera, que nos suministraba el 96% de las necesidades del dólar. Y conseguí, a través de mi análisis en varias petroquímicas americanas, que con la mitad de la producción que teníamos en aquel entonces, 1.700.000, pero dándole mayor valor agregado al gas a través de la petroquímica, conseguimos los mismos montos. ¿Se cortó la voz? No, puedes ¿Ya? comentar, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias, don Pedro. Gracias por su intervención. Sería bueno tener los datos del libro para uno leerlo y aprender un poco. Sí, coincido con usted de que Venezuela es el país, o esta zona del mundo que hoy en día se llama Venezuela, es una tierra bendecida y por los que creen en Dios y por los que creen en la naturaleza, etcétera, es un país bendecido y de verdad que con condiciones únicas y bueno, y especiales. De verdad que, como usted dice, yo también he tenido oportunidad de conocer zonas de Venezuela donde yo digo que son mágicas, ¿no? Cuando uno va a Coro y hace un calor horrible y subes de repente por la sierra, Curimagua, y tú dices, oye, aquí hace frío, ¿cómo es esto? O te vas a un pueblito por allá por Monagas donde hace un calor infernal y de repente empiezas a subir la montaña hacia la cueva del Guácharo y consigues un pueblito que se llama Caripe el Guácharo. Consigues gente maravillosa. Mire, sabe que yo la semana, hace menos de un mes, viajé a Barinas, pero ciudad adentro, no la capital. Yo no me voy a la capital, sino me voy adentro, montaña adentro. Y llegué a esa zona y mi conferencia fue al pie de Monte Andino, ¿no? Cerca justamente de los Andes. Y habían como unas ciento y tantas personas, realmente no las contabilicé, pero casi 200 personas. Y la primera pregunta que hice fue, ¿cuántas personas están desempleadas? Para mi sorpresa, ni una sola persona levantó la mano. Y le estoy hablando pueblo adentro, humildad adentro, pobreza adentro. Ni una sola persona estaba desempleada. ¿Qué me quiere decir eso? Y este ejemplo lo he multiplicado por más de 80 conferencias que hemos dado y en cada una la primera pregunta que hago es, ¿quién está desempleado? La diferencia de ahorita, de hace tal vez, no sé, X cantidad de tiempo,
es que la gente decía, estoy desempleado. La universidad nos enseñaba a hacer un buen currículum y salir de la universidad y buscar trabajo. Hoy en día, en Venezuela y en el mundo, las cosas están cambiando. Y ahora yo, por ejemplo, que he sido profesor universitario, yo a mis alumnos desde el primer año los enseño, les creo un escritorio jurídico de manera tal que cuando salgan de quinto año no salgan a buscar trabajo, sino a dar trabajo. Es distinto buscar que dar trabajo. Y esto todo pasa por lo entrepreneurship, ¿sabes? Emprender, pequeñas y medianas y grandes empresas. La gente cada día más está dependiendo de sí mismo. No están dependiendo del papá Estado o de una empresa privada, sino ellos mismos se dan cuenta que la salvación, que su felicidad, si queremos hablar en esos términos, como me dijo el señor Pedro, está en sí mismo. La felicidad tuya no está en los demás, sino está dentro de ti. Entonces yo creo que por ahí pasa el tema de la pobreza de estas personas que tal vez para mí son pobres, resulta que no lo son. Tienen todo lo que necesitan, ¿no? Por supuesto que podrían vivir mejor, seguramente, si se les hace una autopista más grande, mejores condiciones de salud, etcétera. Pero son gente feliz. Tal vez para mí no llena mis expectativas de felicidad, pero para ellos son inmensamente felices. Y bueno, me sorprendió que me daba hasta vergüenza que me invitaban a comer. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo me van a invitar a comer si no tienen los recursos suficientes? Y bueno, me traje para Caracas una maleta llena de cantidad de cosas que me regalaban. Entonces decía, pero Dios mío, está como el ejemplo del dueño de Microsoft, que dice que había un hombre más rico que él. ¿Se acuerdan ese ejemplo? Él dice que cuando estaba empezando, él llegaba a un periódico, un kiosco de periódico, creo que era en Nueva York, y este señor, toma, aquí está, léete el periódico. No, es que no toma el periódico. El dueño del periódico le decía, toma, léete el periódico. Y después, años después, Bill Gates llega a este periódico, a este kiosco, estaba el señor, y le dice, mira, yo soy ahora el hombre más rico del mundo, y tú eres el que me regalabas y me prestabas el periódico. ¿Qué quieres de mí? Y él le dijo, nada, no quiero nada de ti. No necesito nada de ti. Y el señor se sorprendió y dijo, wow, pero yo tengo muchísima más riqueza que tú. ¿Y cómo es que tú no quieres nada de mí? Dijo, es que yo tengo todo lo que necesito. ¿Sabes? Yo creo que es un ejemplo hermoso del ser humano. Tal vez, y estoy haciendo, voy a hacer creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, se está replanteando la pobreza. Les puedo pasar el link de ese evento que viene, creo que es el 29 de este mes, del tema, ¿qué es realmente la pobreza? ¿No? Hay que replantearse qué es la pobreza. Sin duda que efectivamente, ¿quién va a negar que en Venezuela existen cientos de miles de barrios? Bueno, no sé si de miles, pero existen muchos barrios. Bueno, el más grande tal vez de América Latina todavía es Petare, y que no tiene 10 años, no tiene 15, no tiene 20, no tiene 30, tal vez tiene 40 años. El que haya vivido en Petare sabe que es un barrio que tiene todos los años del mundo. Entonces, pero desde el mismo barrio podemos ir cambiando la realidad del país. No, la idea tampoco es, bueno, somos gente todos felices. No, no, no. Siempre va a haber gente que, por supuesto, que lo importante es superarse y pasar de ese. Y con respecto al valor mayor al valor agregado, yo coincido plenamente con usted y esa lucha que usted dio hace muchos años, yo también la estoy dando. Yo hace más de 10 años, propuse que Venezuela, y a lo mejor a alguno de ustedes no le va a gustar la idea, yo propuse que hiciéramos un plan que Venezuela, en cabo de 20 años, no exportara petróleo, exportara cero petróleo y cero gas. Algunos me cayeron encima desde la industria petrolera, por supuesto, y petroquímica, y yo lo que quería decir era, dejemos el petróleo en Venezuela, dejemos el gas en Venezuela, y dejemos que el señor Pedro Figueroa, que el señor Eduardo Betancourt, que Carlos Sánchez y tantos venezolanos, que Arnaldo, que Ricardo Cordillo, arranquen sus empresas y utilicen el petróleo y el gas y hagamos todos estos productos de los cuales conocemos que se pueden llevar afuera. No es lo mismo que nos traigan una laptop hecho con petróleo venezolano, por simplificarlo de esa manera, o traernos un avión que el 60% es petróleo o gas venezolano, qué sé yo, que nosotros llevar esos productos para afuera. Sí. Tiene la palabra Juan Uri. Juan, acuérdate que son 3 minutos. Gracias. Bueno, Ricardo, realmente me alegra habernos encontrado en este foro hoy. Mira, Igualmente. te digo, tú y yo coincidimos en algo, ¿no? Para ti es Yaracuy el café y para mí es el Golfo de Cariaco. Son razones por las que no me voy ni tú te vas de Venezuela.
Mira, pero la pregunta, tomé el tema primero, de que los chinos, y deberíamos ser nosotros a futuro, se planifica a horizontes de tiempo mucho más largos, financieramente y desde el punto de vista de producir. Ahora, fíjate una cosa, el tema, en el tema de la acuicultura, lo que nosotros vemos hoy en día es ciertamente es la ventaja que se ha aprovechado de que ya existía una producción de camarones importante en el mundo y ha crecido. Y bueno, y ciertamente va hacia adelante con unos grandes esfuerzos de subsidio del gobierno. Jamás podremos competir con Ecuador y posiblemente con Centroamérica exportando a China. Pero está bien. El tema es, y ahí tomo lo que tú planteaste del banco que ustedes están planificando, un banco de comercio, porque como todas las cosas en Venezuela a veces este, podrían ser contracorriente de lo que la lógica dice. Hoy en día, pues lógicamente, ese banco que ustedes están planificando es para exportar lo que hoy en día se produce que puede tener gran valor. Ahora bien, ¿qué visión tienes tú de que un banco de exportación de ese tipo, que a su vez reúne pues hombres y capitales que producen y exportan ciertos productos, estén pensando en desarrollar negocios aguas arriba, que bueno, por las limitaciones actuales pueden estar perfectamente planificados en términos de flujo de caja y retornos a 8 años, ¿verdad? Pero sencillamente no existen esas posibilidades. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo un banco privado de exportación puede de alguna manera estimular también las inversiones aguas arriba en una serie de negocios que están por hacerse en Venezuela y que tienen un potencial enorme? Específicamente, y lo podemos hablar contigo más adelante, que es toda la acuicultura marina en las costas de Venezuela. Y que, por ejemplo, ya no tendríamos que, porque estamos acabando con el recurso pulpo, bueno, por el hecho que lo estamos exportando, ¿no? Pero la acuicultura es el futuro en la producción de proteína. Entonces, ¿cómo ves tú un banco de esos que además piensa aguas arriba en desarrollar negocios que van a tener un enorme potencial de exportación? Gracias, Juan. Gracias por tu pregunta y bueno, para mí es un honor, tú sabes que haberte conocido hace un tiempo y que me hayas escuchado y valoro tu tiempo y tus preguntas. Sí, no nos vamos a pelear porque Yaracuy o el Golfo de Cariaco, cada zona Tiene su nombre. tiene su nombre y tiene su historia y de verdad que, mira, da para tanto y de verdad que son tantos los campos donde podemos cada uno de ustedes puede ser parte. De verdad que así como Jorge me entusiasmó y me dijo, mira, existe este estudio y tantas cosas que han quedado en el tintero, ¿verdad? Y que podemos hacer, de verdad que... Y efectivamente, como tú dices, yo siempre me he considerado bueno, por decirlo en otros términos, un salmón, Juan. Siempre ir en contra de la corriente. Para mí es algo fascinante, siempre ha sido fascinante, siempre ha sido fascinante, porque somos seres humanos, cometemos errores y todo no está hecho. Si algo tiene Venezuela interesante y bonito comparado con Europa, Estados Unidos, es que todo está por hacerse. Y lo que se hizo, tal vez algunas cosas no estuvieron tan bien hechas, algunas sí estuvieron bien hechas. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, Europa, que todo está hecho, hasta no tienes casi que ni pensar, ¿no? Vas en el carro y ves tu señal de stop y te tienes que parar, y si no te paras, entonces te llega el policía y tal, ¿no? Aquí no, aquí tú agarras y ves el semáforo rojo, ves para los lados, no viene carro, entonces dices, bueno, le doy, ¿sabes? No, es bueno, yo porque soy escéptico de los semáforos, porque no me gusta yo pienso que en un país avanzado no deberían existir semáforos, no debería existir alguien que te diga lo que tienes que hacer. Si tú tienes la suficiente conciencia, ¿verdad? El libre albedrío, tú no necesitarías que alguien te diga, detente, avanza. Creo que si tú ves a los lados, como es en Ginebra, y tú ves que lo que es una plaza, y tú ves que el primero que llegó es el primero que le toca, y el segundo que llegó es el que le toca, no es necesario. Pero bueno, sabemos que en Venezuela todavía falta mucho por hacer. Yo hice ese experimento en Valencia, en la zona industrial de Valencia, un viernes que estaba lloviendo a las 4:30 de la tarde, se echó a perder el semáforo y 10 minutos después estábamos todos los carros uno de frente con otro.
Mira, Juan, específicamente ese banco de exportadores, y lo tomé, no soy tan creativo, no soy tan inteligente, lo tomé de un caso del Banco de Exportaciones de Austria, que no es Australia, donde a un amigo que es austríaco, que ama Venezuela, que ama la cachapa con queso, le llegaron, el banco austríaco le llegó de exportaciones, le llegó a su finca, a su casa y le dijo, Walter, se llama Walter Salzwimmer, Walter, ¿qué necesitas para exportar? Y le dijo, bueno, necesito X, necesito esta línea de producción, necesito esto y esto. Y a los pocos meses, este señor tenía esos equipos, tenía los recursos y me estaba llamando para exportar productos terminados, derivados de la leche, etcétera, a Venezuela. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que esa es la idea de nosotros con este banco de financiamiento. No solamente llevar productos, la idea es financiar a Juan Urich que quiere trabajar en la acuicultura. Ah, yo tengo un proyecto, tengo esto. Toma, Juan, aquí tienes cantidad de recursos para que inviertas en esto. ¿Qué sucede actualmente? Y la realidad, no dicho por mí, dicho por las mismas autoridades, que el Bancoex, que es un banco público, es un banco con muy pocos recursos. La verdad, hace unos años me dijo el presidente que estaba en ese momento, me dijo, Ricardo, lo que tengo son para dar 50 créditos. Con 50 créditos vamos a convertir a Venezuela en uno de los 10 mayores países exportadores del mundo. La realidad es que no. 50 créditos, además, ¿a quién le van a dar esos 50 créditos? Bueno, ¿a quién crees tú? A ti, a los amigos del presidente, es la realidad. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos un motor financiero que dé miles de créditos, como este banco austríaco, que se fondee este banco, ¿verdad? Para que dé todos estos recursos a estos pequeños, medianos y grandes exportadores venezolanos y productores. Se me quedó en la pregunta anterior hablar acerca que el señor Pedro me preguntó del Instituto de Comercio Exterior. Ahí, señor Pedro, tenemos ¿se acuerda de Luis Alberto? Luis Alberto, se me va ahorita el nombre, buen amigo. Él es ahorita el presidente de la Cámara Venezolana Colombiana o Colombiana Venezolana. Luis Alberto, que es un colega mío, bellísima persona, está ahondando también en el trabajo para llevar productos venezolanos hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela. O sea, que estamos trabajando de la mano muchas personas, cada vez sumamos más personas fanáticas de Venezuela a este proyecto. Y bueno, sí, Juan, vamos en contra de la corriente, vamos hacia donde creemos que es correcto, y este banco financiero privado es fundamental y es parte fundamental, pilar para el crecimiento de Venezuela como un país exportador. ¿Ok? Y la acuicultura, coincido contigo también, va a ser en el futuro y tiene que ser a mediano plazo también una industria muy grande, siempre cuidando, por supuesto, de que no suceda lo que sucedió hace unos años con la sardina, con el atún, etcétera, que ahora hay cantidades increíbles de pescado, ¿no? Entonces, o de peces. Entonces, bueno, hasta ahí creo que llegamos. Bueno, gracias, Ricardo. Con esto, gracias por esta exposición con una visión tan positiva de las exportaciones y sobre todo que tú estás planteando ahí cambiar la cultura rentista a una cultura donde el valor agregado es el que nos va a dar el financiamiento del país y no vender solamente materia prima. Yo creo que esa es una visión muy buena, que es la correcta. Con esto cerramos la presentación de hoy, dándole las gracias a Ricardo por su participación y a todos ustedes por intervenir. Y vamos a